Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecerles a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. Si hay quienes han tirado una a una las palabras del discurso anticorrupción de López Obrador, son sus hijos. Los más cercanos al primer mandatario están inmersos en una red de corrupción y de tráfico de influencias que demuestran que llegaron al poder solamente para enriquecerse, por cierto, ilegalmente. Amigos y socios de los López Beltrán están haciéndose millonarios con el dinero de los mexicanos. Desfalcos, contratos a modo, desvío de recursos, nepotismo, abuso de poder, conflicto de intereses, son algunos de los delitos que abundan en esta administración y que son solapados por el presidente López Obrador. Que el titular del Ejecutivo Federal diga públicamente que los 100 millones de pesos que les han dado mediante contratos a los amigos de su hijo Andrés no son nada, es la muestra más clara que encubre López Obrador esta corrupción y que claramente en esta corrupción está sumergida su propia familia. De verdad que López Obrador ya perdió el piso. Decir que 100 millones de pesos no son nada es no entender a México y a los mexicanos. Más del 99% de los mexicanos nunca nunca vamos a tener 100 millones de pesos. Es más, yo creo que López Obrador ya perdió el piso porque claramente debería saber que 100 millones de pesos es una cantidad altísima de dinero. Cuando él dice que 100 millones de pesos no son nada, demuestra que no entiende qué está pasando en México y es por eso que no entiende el dolor de los mexicanos. Siempre hay una disculpa para las ilegalidades de sus cercanos. Cuando se trató de sus hermanos, eran sobres con donativos para su movimiento. ¿Se acuerdan cómo decía? Cuando se habló sobre los contratos de su prima, él dijo que no estaba enterado. Ahora que se trata de sus hijos, minimiza el robo al erario. Es inaceptable que a lo largo de 5 años, desde Palacio Nacional, se quiera hacer chiquito este gran problema. Hay un conflicto claro de intereses. Es evidente que él quiere desviar la atención con estas frases simplonas de mis hijos no son corruptos, cuando a todas luces los casos de la Casa Gris de Houston, de la Casa de Coyoacán, de los contratos de Texcoco y de la contratación de servidores públicos sin experiencia demuestran claramente lo contrario. Estamos ante una de las etapas más tristes para la vida pública de México. La impunidad, la falta de transparencia y la corrupción son las líneas que dirigen al gobierno de López Obrador. Ahora queda al descubierto por qué en su mundo ideal, pues el INAI no debería existir. Es muy obvio que su talón de Aquiles es la rendición de cuentas. No cabe duda, el primer mandatario mexicano mide con 2 varas distintas. A la oposición la lastima, la amedrenta, la persigue. A sus allegados los encubre, los justifica. La ética del presidente se cae a pedazos. Lo que también, por cierto, se cae a pedazos es el plan B con el que López Obrador intentaba destruir la democracia. Por eso está desesperado. El comunicado que la Consejería Jurídica publicó es el claro ejemplo de la obsesión presidencial por concentrar todo el poder y sobre todo demuestra desconocimiento sobre la necesidad de preservar el poder trifurcado en 3 lugares: ejecutivo, legislativo y judicial. Claramente ese comunicado violenta ese contrapeso que debe exigir.
Lo que México hoy está esperando, pues sin lugar a dudas, es que haya ministros valientes. Como todos sabemos, hoy se discutirá en la Corte el control constitucional y uno de los, digamos, de las definiciones más complejas en este país. Hoy se discutirá en la Corte el real control constitucional y el freno, el alto a los abusos del poder presidencial. Se necesitan ministros valientes como Alberto Pérez Dayán, quien mediante un análisis meticuloso plantea invalidar la primera parte del Plan B. No se hicieron consultas libres e informadas a las comunidades indígenas ni a las personas con discapacidad, a las que claramente les afecta esta reforma. Y no lo hicieron los ilegales legisladores del régimen, pues porque López Obrador y Morena han utilizado al poder legislativo como una oficialía de partes. No cumplen con las formalidades del proceso parlamentario y no se escucha al pueblo de México, sino pues solamente levantan la mano los legisladores de Morena y sus aliados para aprobar las aberraciones que envían desde el Palacio Nacional. El Plan B es el claro ejemplo de que con tal de complacer los caprichos del presidente, los legisladores del régimen se ponen de rodillas y obedecen ciegamente. Es innegable que la Corte ha hecho un trabajo excepcional con el proyecto que se discutirá el día de hoy. Ya basta que se amedrente a los ministros desde Palacio Nacional. Su tarea es preservar la legalidad y la Constitución, no cumplir con las necesidades que solo dañan a México. Hoy el presidente se puso muy sacalepunta diciéndole a Santiago Krill que es con el pueblo. Pues que López Obrador entienda sus propias palabras, que le quede claro que no debe amenazar a la Corte. Quien respalda a la Suprema Corte son millones de mexicanos que están cansados de la corrupción de Morena. Quien respalda a la Suprema Corte son los mexicanos que exigen se respete la Constitución. Quien respalda a los ministros son los millones de mexicanos que quieren una democracia fuerte para que su voto sea contado. Quien respalda a los ministros son los mexicanos libres que salieron a marchar en esa marea rosa que es más fuerte que la politiquería de Palacio Nacional. Yo también respaldo a los ministros porque sé que la decisión de hoy la deben tomar conscientes de su importancia en este momento histórico. Hoy, México requiere cuando menos de 8 ministros independientes y valientes que hagan valer la Constitución. Hoy, México necesita 8 ministros fuertes. Felicidades a los ministros que por encima de las presiones hacen honor a su cargo y dan una luz de esperanza al pueblo de México. Vamos con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Arranca, tenemos 2 preguntas sobre el Plan B y la Corte, si le parece bien se las hago juntas. La primera es de Carlos Guzmán, le dice, le pregunta su opinión sobre el inicio de la discusión del Plan B y la Corte y el llamado que hizo el jueves Consejería Jurídica y Presidencia de la República a los ministros. De la misma manera, Karina Aguilar le pregunta cómo se deben interpretar los ataques de la presidencia en contra de la Corte a unas horas de que se analice el Plan B electoral. ¿El Ejecutivo quiere presionar al otro poder? Bueno, ya lo hemos dejado claro en esta contramañanera y desde aquí es necesario decirle al presidente de la República ya deje de amenazar a los ministros de la Suprema Corte. Es evidente que hay millones de mexicanos que estamos acompañando a los ministros, que respaldamos sus decisiones. Esta propuesta hecha por el ministro Pérez Dayán demuestra un análisis jurídico pulcro, no politiquería esa que le gusta a López Obrador, no, sino un análisis de la Constitución. Esperemos hoy que haya 8 ministros valientes, inteligentes, fuertes, que defiendan a la Constitución. Y decirle a
las ministras y a los ministros que, más allá de los ataques de López Obrador o de las amenazas, quienes hoy voten a favor de la Constitución, a favor de la ley, a favor de la democracia, pasarán a la historia como ministros decentes, como ministros humanistas, como ministros que protegen la honorabilidad de la Corte. Ojalá, por supuesto, tengamos hoy los votos suficientes, los mexicanos, para poder seguir defendiendo a la Constitución y para poder seguir sintiéndonos orgullosísimos de esta Corte que hoy claramente ha sido un contrapeso a las pésimas decisiones de los otros poderes. Gracias, senadora. Israel Aldave le pregunta, como aspirante a la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ¿pediría a los partidos de la alianza adelantar el proceso de elección de los candidatos al 2024? ¿No considera que la oposición está dormida? Bueno, sin lugar a dudas, hoy la oposición en la Ciudad de México está más fuerte que nunca. Hoy la desesperación de López Obrador y de Morena se ve clara porque ya supieron la realidad en la última elección. Ya se dieron cuenta que los capitalinos ya no quieren más a Morena en la Ciudad de México. Los capitalinos están cansados, estamos cansados de esta corrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum, de esta falta de capacidad técnica, de esta sin razón, porque no es posible entender que no haya pues un mantenimiento adecuado y lógico para el transporte público. Después de la tragedia de la línea 12, la señora Sheinbaum no se ha atrevido a generar justicia para las víctimas. Es obvio, pues, que hoy la corrupción, la inseguridad, la falta de vialidades y de transporte público en la Ciudad de México demuestra que este gobierno ha sido un gobierno ineficiente, un gobierno que no le da respuesta a los capitalinos. Así es que, convencidos pues de que es necesario mejores gobiernos, la Ciudad de México ha despertado ya y ha salido a votar en las últimas elecciones. Por eso es que la oposición ganó la mayor cantidad de alcaldías. Por eso es que el gobierno lastima tanto a la oposición, porque saben en Palacio Nacional y sabe la jefa de gobierno que en las próximas elecciones Morena va a perder la Ciudad de México. Yo diría, hoy la oposición en la Ciudad de México está más fuerte que nunca. Y qué bueno, porque se necesitan ya buenos gobiernos en esta capital. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, ¿el gobierno de López Obrador debería pedir disculpas por tener el país en un baño de sangre, por registrar una gran cantidad de muertes, por el pésimo servicio de salud y falta de medicamentos, por la fuerte carestía? Estoy citando, además de los enormes despilfarros, en suma por ser un gobierno fracasado, sumergido en un mar de corrupción, que protege y solapa de manera inmoral e indecente, mientras sigue atacando a la democracia y golpeando a la Corte para distraer la atención de sus errores y del Estado fallido. ¿Qué opina usted? A ver, el presidente de la República prometió mucho y no cumplió nada. Hoy vemos cómo justifica la corrupción en su gobierno. Hoy vemos cómo pues hay una ineficiencia en la administración pública y el presidente López Obrador simple y sencillamente sigue en sus lugares comunes, sigue en sus discursos populistas, pero no le da respuesta a los mexicanos. Así es que claramente es por eso, por lo que yo estoy convencida que la oposición hoy está más fuerte que nunca. Y bueno, para finalizar, senadora Félix Muñiz le pregunta sobre un presunto periodo extraordinario, si ya se tienen fecha o seguirán en desacato por la instrucción de un juez para nombrar a los comisionados del INAI. Lamentablemente, la posición de Morena
en el Senado de la República e incluso en la Comisión Permanente es de opacidad, es de continuar acompañando la corrupción del gobierno de López Obrador y de su familia. No quieren que el INAI trabaje porque no quieren que México se dé cuenta de lo corruptos que son en este gobierno. Por supuesto que nosotros lo hemos dicho, la prioridad del Senado mexicano es nombrar a los comisionados del INAI. Estaremos siempre a favor de que se defina y se vote a favor de 1, 2 o 3 comisionados del INAI para que el INAI pueda seguir funcionando. ¿Saben por qué ahora se entiende esta obsesión de opacidad? Pues porque uno de los hijos vive plácidamente, si es cierto, esas fotos que se han viralizado, y cuando no le gustan las cosas que le dicen en este país, se va a otro continente, porque eso sí, uno pensaría, pues si a López Obrador le gusta tanto Cuba y dice que ahí debería de vivir la gente, yo no entiendo por qué sus hijos no se van a Cuba. No, sus hijos se van al primer mundo, sus hijos se van a gastar millones de pesos, esos que no tienen los mexicanos. Es evidente, pues, que esta transparencia que México necesita, López Obrador no la quiere, y por eso en su mundo ideal, pues la opacidad, todo por debajo de la mesa, todo en lo oscurito, es lo que quiere que siga prevaleciendo. Nosotros continuamos diciéndoles, ahí están nuestros votos para votar a favor de 1, 2 o 3 nombres que se requieren para que el INAI siga funcionando. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle su tiempo, agradecer a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a las y los compañeros que nos siguen en estas contramañaneras. Que tengan la mejor de las semanas. Muy exitosa. Un abrazo.